Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 17 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. En paralelo a la discusión parlamentaria del presupuesto, el Frente Amplio y el gobierno recorren el país para explicar la propuesta y responder las críticas que surgen de la sociedad civil por asignaciones menores a las esperadas en áreas clave. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el senador colorado Andrés Ojeda criticaron al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que en el cierre de la Expo Prado defendió la compra de tierras por parte de Colonización. El primer Congreso Nacional de No Fusionistas del Partido Colorado rechazó en Florida la creación del lema Coalición Republicana a nivel nacional que promueve el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda. La Corte Electoral comienza a analizar este lunes si le retira la ciudadanía al intendente de Soriano, Guillermo Besosi, luego de ser informada por la justicia de que está formalizado desde marzo por 7 delitos de corrupción contra la administración pública. Videos publicados por los Marines de Estados Unidos dan a entender que los ejercicios combinados realizados a mediados de agosto en el Cerro de Montevideo con marinos uruguayos incluyeron prácticas de tiro con objetivos móviles y fijos. La Intendencia de Montevideo sumarió a un funcionario trasladado en 2022 definitivamente al municipio G por realizar 2 tareas en el mismo horario, al menos durante 6 meses, pero con sospechas de que esto ocurre desde hacía 3 años. Por primera vez en la historia, una atleta uruguaya, Julia Paternán, logró el tercer puesto en la maratón femenina con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 23 segundos. Muy bien, esos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre ustedes saben, en un ratito vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional. Vamos a tener informe especial hoy de nuestro compañero Federico Jurkovic, como todos los domingos, y también lo que ocurre en exteriores llega en el móvil de Sofía Adri, a quien ya saludamos. Sofi, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Josema, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. Te cuento que en un rato vamos a estar regresando para conversar con Daisy Iglesias, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, porque está impulsando, en el marco de la discusión presupuestaria que se está dando en diputados, está impulsando que se le adjudiquen mayores recursos a temas de inclusión en los subsistemas de la educación. Así que en un rato volvemos a convocarlos para hablar justamente con Daisy Iglesias. Bueno, muy bien, perfecto. Sofía, en un rato retomamos el contacto entonces allí con esa entrevista. Nosotros vamos a comenzar el desarrollo de la información. Ustedes saben, llegó a su fin la edición número 120 de la Expo Prado, en este caso la edición 2025, y en el cierre justamente de esta actividad, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, de la ARU, Rafael Ferber, criticó el alto costo del combustible y también la falta de competitividad asociada. Además, pidió fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia al cuestionar la concentración de la industria frigorífica. Además, también se refirió al rol justamente del Instituto Nacional de Colonización, señalando que el colono no solo recibe tierras, sino también millones de pesos en subsidios. Apoyamos fuertemente a las políticas que buscan afianzar productores en el medio rural, pero con un negocio viable y de largo plazo. Lo que debemos tener bien claro es que anclar recursos en la compra de campos es sumamente ineficiente para lograr esos objetivos. Colonización ya tiene 600.000 hectáreas y no logramos que funcionen bien una gran parte de ellas. Los colonos reciben la tierra, pero también les subsidiamos como sociedad unos 26 millones de dólares al año por concepto de rentas. Se puede entender este subsidio como método de inicio, pero no como medida eterna. Defendemos al colono como todos los que buscan desarrollarse en el medio rural, pero debemos entender que son muchos los productores con tamaños similares y que no reciben ningún tipo de apoyo en este tema. Resumiendo, nos debemos una discusión a fondo en esta política, que deje de lado cálculos electoralistas y figuras ideológicas perimidas.
Bueno, y después de la palabra de Rafael Ferber, presidente de la ARU, habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que si bien dijo no estar del todo conforme con el funcionamiento del Instituto Nacional de Colonización, reprochó a quienes justamente dicen defender el rol del instituto, pero critican que se compren tierras. No se puede decir que se está a favor de colonización y en contra de que compre campos, porque si no compra campos no hay colonización. Esto es una cosa, pero esto es una discusión que el país se da cada tanto. Y cuando se creó el Instituto de Colonización, otra discusión, basta mirar las discusiones parlamentarias, mucho más virulenta que las que hemos tenido ahora. Así que esto cada tanto ocurre. Y cada tanto la gente decide su destino. ¿A través de qué? De lo que nos hemos acostumbrado en Uruguay, a través del voto. La gente decidió un programa de gobierno que tiene incluido 25.000 hectáreas, fundamentalmente para la lechería. Lo que sí desde acá, como ministro, lo que convoco es a todas las gremiales, a todos los que en discutir cuál es el Instituto de Colonización que queremos para futuro, porque yo tampoco estoy conforme cómo funciona. Pero yo puedo arreglar si tengo la herramienta, si no tengo la herramienta, no puedo arreglar nada. Bueno, estuvo bastante movido el cierre de la Expo Prado 2025 porque también asistieron el presidente del directorio del Partido Nacional y también el senador colorado Andrés Ojeda, director del CEN, de esa fuerza política, quienes criticaron el tono y el contenido del discurso de Frati. Me pareció el discurso del ministro un discurso obviamente mucho más pobre en ese sentido. Yo habría esperado un discurso con un ministro pensando en luces largas. La verdad que hizo referencia a muchas cosas que ya estaban del periodo anterior. Yo creo que además la garantía de este ministro de Ganadería termina siendo el ministro de Economía, que es donde las rurales hablan cuando hay algún tipo de definiciones que generan alerta en los mercados. La previsión de ganado, de exportación de ganado al pie es uno de los ejemplos, y en lo demás hay algunos conceptos que tienen mucho que ver con más que con lo pragmático, con lo ideológico. Tomé con sorpresa buena parte del discurso del ministro, con franqueza. Yo creo que Mujica hay uno solo, no hay imitadores, ¿no? Creo que acá es importante que mantengamos un clima de respeto y uno no venga a debatir y a retrucar en términos cuasi chabacanos a la ARU, ¿no? Creo que acá, más que nada, venimos a escuchar el planteo del sector y a hacer los anuncios de gobierno que correspondan. Creo que el ministro Frati no es de los ministros que viene con mayores aciertos, ¿no? Y creo que por lo pronto debería empezar a entender que es ministro de Estado. Es ministro de Estado, ya no es más diputado que tiene otros márgenes. Ahora es ministro de Estado, representa a un país y al gobierno en un evento clave como es el Prado para el futuro de la producción nacional. Bueno, a propósito de Andrés Ojeda, tiene que ver con la próxima noticia y nos metemos en asuntos políticos también, porque, ven ustedes, el primer Congreso Nacional de No Fusionistas del Partido Colorado rechazó este sábado en la Casa del Pueblo en el departamento de Florida la creación del lema Coalición Republicana a nivel nacional que promueven, entre otros, el dirigente justamente Andrés Ojeda. No estamos dispuestos a perder nuestra identidad, afirmaron en un comunicado emitido al cierre de la actividad, sobre la cual dialogamos con Eduardo Facio, uno de sus referentes. Es el nacimiento de una nueva corriente, un nuevo movimiento dentro del Partido Colorado, que se suma a los existentes, de una neta raíz vallista, que viene en primer término a plantear una posición clara de rotunda negativa a la fusión, a la coalición republicana como un lema común en octubre, porque creemos que la preservación de la identidad es fundamental en los partidos y que subordinar al Partido Colorado y al vallismo a una coalición de neto predominio nacionalista, blanco, herrerista, significaría perder la llama sustancial que siempre ha llevado adelante al Partido Colorado. De aquí en más entendemos que es clave la conformación de un rediseño programático en el Partido Colorado. El Partido Colorado no construyó una identidad clara y nítida en las últimas elecciones, quedó opacado por la oferta electoral de lo que se llamó de coalición republicana y la fórmula del balotaje,
y tampoco tuvo una gestión de defensa clara de su identidad durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Nosotros tenemos bastantes diferencias con algunos episodios que han ocurrido y creemos que no dejan de ser algunas de las razones por las cuales el resultado electoral fue el que ocurrió. Bueno, nos vamos al Parlamento ahora porque comienza este lunes la segunda semana de debate justamente en torno a la ley de presupuesto presentada por el Poder Ejecutivo y va a tener la presencia del ministro del Interior, Carlos Negro. Será sobre las 11 de la mañana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. La seguridad es una de las áreas prioritarias marcadas por el oficialismo para reforzar las partidas presupuestales previstas para el quinquenio, junto con los temas vinculados a las infancias y adolescencias. Ambas realidades serán abordadas este lunes no solo en la comparecencia matutina del Ministerio del Interior, sino también en la vespertina cuando a las 18 horas concurran las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. La primera semana de debate parlamentario en torno a la considerada ley madre de cada gobierno tuvo las tensiones esperadas entre oficialismo y oposición, pero también entre la sociedad civil y el oficialismo, siendo el caso más claro el que involucró al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, declarado persona no grata por el Sindicato de Funcionarios de la Universidad de la República. AFUR argumentó que mientras fue rector, hasta diciembre de 2024, Arim fue clave para elaborar la partida presupuestal que hoy reclama la Casa de Estudios ante el Parlamento, pero que ahora no acompaña con argumentos similares a los que cuestionaba cuando concurría al Parlamento a reclamar más recursos en el marco de las rendiciones de cuenta. Críticas similares se escucharon desde otros sindicatos de la enseñanza, tanto docentes como no docentes, como así también de organizaciones feministas por considerar escasos los recursos asignados para combatir la violencia de género. Este debate se potenció por el reciente caso de violencia vicaria, en el cual un padre asesinó a sus hijos tras secuestrarlos de la casa de su expareja, a la cual no podía acercarse por orden judicial. En paralelo a la discusión parlamentaria y atentos a las críticas sociales, referentes del oficialismo, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, están recorriendo el país para explicar y defender la ley quinquenal. Desde el Frente Amplio se afirma que se confeccionó el presupuesto posible y real, más que el deseado, debido a que la situación económica recibida fue peor que la imaginada y aún peor que la descrita durante la transición. Bueno, así claramente nuestro compañero Federico Jurkovic lo explicaba, ¿no? El Frente Amplio y el gobierno están recorriendo, bueno, básicamente van a hacer una recorrida por todo el país para explicar este presupuesto quinquenal que se está discutiendo a nivel parlamentario. Ya pasaron por Salto, Artigas, Canelones, también en Montevideo y, por ejemplo, este sábado tocó allí en el Teatro del Galpón con presencia del subdirector de la OPP, Jorge Polgar, también la senadora Constanza Moreira y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien dijo a MBD Noticias que los vecinos que acudieron allí al galpón mostraron, preocupación, entre otras cosas, por temas educativos y también vinculados a la tercera edad. Pero también habló de otros asuntos Alejandro Sánchez en este marco. Por ejemplo, se refirió a la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. En ese marco consideró que se trata de una buena noticia para la democracia. Bueno, estamos muy contentos con estas instancias que se están generando de intercambio. Evidentemente nos permite no solo explicar qué es lo que tienen los contenidos de la ley de presupuesto, sino que también, en definitiva, las personas nos manifiestan sus intereses y sus preocupaciones. Hoy se habló bastante acá sobre el tema de la tercera edad y la necesidad de que sea asistida también, porque se habla mucho de la pobreza infantil y entonces sienten muchos veteranos que no están contenidos tampoco y que necesitan un conjunto de recursos. Dimos algunas explicaciones sobre algunas de las políticas que se están llevando adelante, pero entre otras cosas hay una necesidad de conocer primero cuánto se va a invertir en las áreas prioritarias que tienen que ver con la educación, la investigación, el trabajo. El secretario de la Presidencia también se refirió a la reciente condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El que las hace las paga, está bien, o sea, todos estamos sujetos al escrutinio de la justicia por nuestros actos. En este caso, la justicia de Brasil ha fallado eso, es la justicia de un Estado distinto al nuestro, es una justicia diferente y se le imputó por un conjunto de delitos y ha tenido el derecho a defenderse, que eso es importante. Y seguramente no termina aquí este capítulo de Bolsonaro, habrá otras instancias en el futuro, naturalmente, pero bueno, me parece que la justicia actúe cuando las personas cometen delitos o intentan o hacen intentos de golpe, que sean condenados, me parece que es una buena noticia para la salud de nuestras democracias, de que no hay hijos y entenados, que todos tienen que ir a la justicia a rendir cuentas.
Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que docentes de primaria y secundaria, con el apoyo de la consejera del CODICEN, Daisy Iglesias, lanzaron una campaña de sensibilización para que en el marco del presupuesto, de esta discusión presupuestal, el Parlamento cree cargos de inclusión para atender una realidad que, según denuncian, los desborda. En todo Montevideo hay 4 cargos inclusivos para asistir a la escuela especial. Bueno, actualmente existe una escuela en Montevideo con 12 grupos en el cual existen un promedio de entre 5 y 6 niños que están diagnosticados y otro tanto sin diagnosticar, los primeros medicados, los segundos sin medicación. Entre estos grupos existe un tercer año con 12 niños. En un total de 31 hay 12 niños que están diagnosticados y con medicación. No estamos dando abasto. Queridos legisladores, nosotros pónganse la mano en el corazón, les pedimos nada más que no estamos dando abasto, solamente necesitamos creación de cargos. Me sumo a las palabras de las demás docentes y solicito que por favor se creen cargos. Pertenezco a una escuela en la cual estamos viviendo situaciones desesperantes, angustiantes, a nivel de niños, de maestros y también de padres. Mi nombre es Daniela, trabajo en escuela especial y con mis compañeras lo que nos tiene sumamente preocupadas, entre otras cosas, es la atención que le estamos dando a niños, que tenemos aproximadamente 10 en grupo, con un solo docente a cargo, con casos, por ejemplo, de niños hasta de 14 años con pañales. Esto es una situación que está normalizada en la escuela. En un grupo de 10, por ejemplo, 3 o 4 usan pañales. Y nos está sucediendo que los maestros somos los que tenemos que cambiar los pañales. No tenemos problema con eso, pero para salir a cambiar el pañal de un chiquitín necesitamos dejar un grupo sin atención docente. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos siendo de alguna manera negligentes aún en la atención de la discapacidad. Bueno, la situación es muy compleja y el reclamo está claro, pero vamos a profundizar en este tema, no acá, sino en exteriores, con el móvil de Sofía Drique. Ya adelantó de qué va su contacto. Adelante, Sofi, te vemos, te escuchamos. Hola Josema, exactamente como lo adelantamos hace un ratito, tenemos por acá a Daisy Iglesias, integrante del CODICEN de ANEP. Daisy, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, contanos un poco cómo es la situación actual en materia de inclusión y por qué están pidiendo específicamente más cargos en esta materia. Bueno, la agradecida soy yo por poder difundir esta situación. Saben todos ustedes, los que tienen docentes en casa y también los papás de alumnos de instituciones públicas, que uno de los grandes temas que está hoy sobre la mesa en Uruguay es la llamada inclusión, que tiene 2 dimensiones. La dimensión de inclusión en la educación de las personas con discapacidad, de las cuales una de las más notorias o de las más nombradas hoy es el espectro autista, y a su vez la otra dimensión, que es la inclusión social de niños y jóvenes que proceden de contextos complejos, vulnerables. Yo me voy a referir a la que tiene que ver con la inclusión de las discapacidades, de las personas en situación de discapacidad, que es hoy muy importante. Allí se requieren recursos y se requiere formación. En cuanto a formación, estamos en un debe porque creo que desde el 2020 no ha habido cursos formativos en el caso de primaria, que es la que está más avanzada de todos los subsistemas. Y después tenemos situaciones realmente muy preocupantes en lo socioemocional, en cuanto al espectro autista en las aulas, y estamos precisando cargos. Este planteo de cargos que tuve la oportunidad de realizar en CODICEN fue recogido, pero muy parcialmente. Yo voté el presupuesto de CODICEN que va al Parlamento, pero son 12 cargos lo que se puso, y bueno, conjuntamente con algunos colegas y conjuntamente también con algunas familias hemos empezado un movimiento para pedir al Parlamento Nacional, empezando por sus diputados, que los cargos disponibles para la inclusión sean más. Nosotros hablábamos de unos 40 cargos que se podrían estar necesitando, y no estoy hablando solo de primaria, estoy hablando de cargos en primaria unos 40, y estoy hablando de horas en formación media, donde el tema es
muy abrumador, es muy impactante y tiene mucho menos trayectoria de atención que en primaria. Por lo tanto, estamos en eso, agradecemos la difusión, ya hemos tenido algunas conversaciones y estamos pidiendo una redistribución o una vía para que los recursos de esta materia se aumenten. Nos contabas ahora fuera del aire algunas situaciones bastante complicadas. ¿Cómo está la situación actualmente y cuánta gente se está encargando de eso ahora? Bueno, para darles un ejemplo, vamos a tomar una escuela de primaria, que es donde hay cargos disponibles para estas situaciones. La escuela que trata el trastorno del espectro autista. Hay una escuela en Montevideo, que es el Centro de Recursos, y después hay 370 escuelas en Montevideo con chicos del espectro autista integrado. ¿Saben cuántas maestras itinerantes tienen hoy? Tienen 2 funcionando. Son 3, pero una estaba con licencia y nadie cubre el cargo porque es abrumador. Dígame usted, ¿qué puede hacer una maestra itinerante recorriendo 140 o 130 instituciones? Vamos al nivel de la educación media. Tienen Cerezo, que es el centro para jóvenes sordos, pero se necesitan horas y formación porque el profesor de matemática o el profesor de historia o el profesor de taller en UTU tienen que tener conjuntamente a su trabajo alguna continentación para que atienda muchas veces a jóvenes que están en situaciones de crisis. Miren, en inclusión no todo es igual. Usted puede encontrar una gama enorme. Puede encontrar una escuela que tiene un chico incluido con muy buen mecanismo de inclusión y simultáneamente tiene otros 2 que en sus crisis rompen la escuela o lastiman a otros niños, y no es cuestión de hablar de una inclusión que sea finalmente expulsión. Es cuestión de tener los recursos y tener la perspectiva para saber cómo trabajar con ellos y no negar nunca que hay personas que puedan requerir servicios educativos complementarios y específicos. ¿Cómo viene esta negociación que está llevando a cabo para conseguir esos recursos? Bueno, todos me dicen que están de acuerdo. Yo he tratado de hablar con referentes de los distintos sectores políticos del Uruguay. Tuve la suerte que la señora expresidenta Lucía Topolansky vino a mi despacho a interiorizarse por el tema, lo cual habla de la sensibilidad frente al tema, que es dependiente con puntos suspensivos una conversación con el senador Sabini, pero estuve también con Graciela Bianchi, que iba a transmitir esto a sus correligionarios, también con el profesor Silva, también con el diputado Pablo Abdala. O sea, estoy tratando de hablar con referentes de sectores políticos que tienen representación parlamentaria a efectos que el tema sea considerado. Claro que en este presupuesto no estoy solita, porque hay colas de gente pidiendo ser atendido para mejorar en distintos niveles los rubros, porque si bien Codicen en su mensaje, que es el que tiene menos posibilidad de ser votado, pide 12 cargos, el mensaje del Ejecutivo no pide nada, no asigna ningún recurso para esto. Y eso complejiza muchísimo y requiere que diputados o senadores vean la forma o de tramitar un complementario, que por las declaraciones del ministro de Economía tengo reserva respecto a si será logrado, o poder hacer alguna redistribución que facilite esta situación. Más allá de la asignación de recursos a nivel particular, ¿considerás que es importante que se le dedique un lugar importante a esta materia de inclusión en la formación docente? En la formación docente sí, por supuesto. Yo vengo de una historia académica en la cual tú primero te titulabas maestro y luego, dentro de esa gran especialidad, el modelo médico, tomabas distintos caminos, como puede ser, por ejemplo, la especialidad en medicina en pediatría o gastroenterólogo. Aquí tú tomabas diferentes caminos. Yo creo que es necesario un conocimiento y una titulación en el cargo de maestro, en el cargo de profesor, y luego abrir
caminos de especializaciones, porque además la inclusión, si bien tiene un aspecto genérico, tampoco es lo mismo en todos los casos. No es lo mismo incluir a estudiantes sordos, no es lo mismo incluir a estudiantes con déficit visual, no son los mismos recursos, no son las mismas formas de enseñanza, y no es lo mismo incluir a personas con discapacidad intelectual o a personas del espectro autista o del espectro psicótico, o aún aquellos que tienen trastornos socioemocionales, que hoy es un tema clave porque está asociado a determinadas condiciones de vida, y les diría que a determinado proceso de gestación y a determinado proceso de desarrollo en los primeros años de vida. Ustedes pueden encontrar, hay una escuela en Montevideo, hablando de primaria, que es la que tiene este andamiaje desde el siglo pasado, hay una escuela que trata trastornos socioemocionales, que debería ser hoy la que estuviera al orden del día, para ir a las escuelas comunes, donde haya chicos incluidos, e incluso otras escuelas especiales que pueden tener chicos incluidos de trastornos socioemocionales, tiene 3 itinerantes y una de 20 horas. Entonces, tú no puedes, sin recursos y sin formación, avanzar en este tema más que tratarlo como un simple eslogan. Muchísimas gracias, Daisy. Bueno, allí teníamos la palabra de Daisy Iglesias, integrante, representante de los docentes en el Consejo Directivo Central de la ANEP, hablando sobre este tema tan importante de la inclusión en el marco de la discusión parlamentaria por el presupuesto. Así que volvemos a estudios. Muy bien, Sofía, muchas gracias a vos, al equipo y por supuesto a nuestra entrevistada. Ojalá que el reclamo que realizan justamente los y las docentes sea tenido en cuenta en el marco de esta discusión parlamentaria, que tiene ya varios días y que tendrá muchos más, por cierto. Bueno, nosotros vamos a cambiar de tema ahora, un asunto que les contábamos en nuestros titulares. Este lunes la Corte Electoral va a analizar la suspensión de la ciudadanía al intendente de Soriano, Guillermo Besosi. El análisis se da en el marco de la causa que lo tiene formalizado, ustedes recordarán, desde el pasado 13 de marzo, por 7 delitos de corrupción presuntamente cometidos durante su tercer periodo de gobierno. La suspensión de la ciudadanía a Guillermo Besosi deberá ser analizada por la Corte Electoral a partir de este lunes, a raíz de un fallo del Tribunal de Apelaciones que revirtió la orden inicial de la jueza Ximena Menchaca de no informar al organismo sobre la formalización del entonces candidato a la intendencia de Soriano. Si en marzo la jueza hubiese notificado de la formalización y la Corte concluía que debía retirarle la ciudadanía, Besosi no podría haber competido por la reelección, que finalmente consiguió el 11 de mayo. Según el artículo 80 de la Constitución, se suspende la ciudadanía a las personas sentenciadas con pena de prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena, tal el caso de Besosi, formalizado desde el 13 de marzo por reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencia, concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple, reiterados delitos de abuso de funciones, coautor de cohecho calificado, todos en reiteración real. Pero la jueza Menchaca entendió que el término formalización no es igual que el de procesamiento, que era como se llamaba en el antiguo Código del Proceso Penal al momento en que la justicia tomaba las primeras medidas sobre una persona e iniciaba la investigación, disponiendo o no medidas privativas de la libertad de manera preventiva. Si bien la magistrada no informó en su momento a la Corte Electoral, permitiendo así la postulación del caudillo blanco, el tema llegó al Tribunal de Apelaciones, que en las últimas horas dispuso revocar la sentencia que descartó la comunicación a la Corte Electoral de la decisión por la que se dispuso la formalización de la investigación. De concretarse la suspensión de la ciudadanía, Besosi podría terminar siendo apartado del cargo. Bueno, y de Soriano nos venimos a Montevideo porque la Intendencia de la capital inició sumarios a 2 funcionarios del municipio G, uno de ellos por doble tarea en el mismo horario, ya que también revistaba como guardavidas su lugar de origen, su unidad de origen, de la cual fue trasladado en el año 2022 de forma definitiva al municipio, según se informó a pedido de la alcaldesa. El 22 de agosto, el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Gustavo Pérez, sumarió a 2 funcionarios del municipio G, uno por 14 inasistencias con y sin aviso y licencias negadas entre enero y mayo, y otro por doble tarea. Este último caso, según la resolución 987 de 2025, involucra a BG, que desde agosto de 2024 a enero de 2025 trabajó en el municipio y en el servicio de guardavidas, en horarios superpuestos, y en la mayoría de los casos totalmente comprendidos dentro de los registros del otro. El sumario se activó
activó a raíz de un informe remitido por la Unidad de Auditoría de Personal, con lo ocurrido en el último semestre, pero no porque sean los únicos meses en los que se presentan las inconsistencias, las cuales se siguen investigando en el marco del sumario. En la auditoría consta que el servicio de guardavidas notificó que el hombre desarrolló sus tareas en forma continua y que desde el municipio G se indicó que reportaba directamente a la alcaldesa, aunque se aclara que no cuenta con informe de la misma. Por eso se le abrió un sumario sin suspensión preventiva del cargo a la espera de las conclusiones, una situación que el funcionario BG ya vivió en 2012, cuando fue suspendido 15 días con retención salarial, junto con 3 guardavidas por hechos ocurridos en 2010 en Playa Positos. De acuerdo con la resolución 1959 de 2012, los 4 fueron sancionados por claro desacato al incumplir un cambio de bandera de amarilla a roja, orden que fue comprendida y desobedecida específica y voluntariamente, y porque en horario de servicio mantuvieron una reunión por asuntos personales, incurriendo en negligencia en el desempeño de sus funciones. Les contamos ahora que con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, y también el intendente de Montevideo, Mario Vergara, comenzó el proceso de capacitación de las personas que accedieron mediante sorteo a un cupo laboral en el programa Uruguay Impulsa, que también implica capacitación en diferentes aspectos. 1.029 hombres y mujeres desempleados de entre 18 y 65 años concurrieron este viernes a la Intendencia de Montevideo en 4 tandas de unas 250 personas para iniciar su participación en el programa Uruguay Impulsa, que consta de tareas laborales y capacitaciones que se realizarán entre septiembre y diciembre. La bienvenida se las dieron el presidente Yamandu Orsi y el intendente Mario Vergara, quien les informó en este último caso que se llevarán a cabo principalmente tareas de limpieza y recolección en jornadas de 6 horas diarias de lunes a viernes, con un salario mensual de 19.728 pesos. Realmente estamos muy orgullosos de este programa y les digo que van a ser bienvenidos como trabajadores de la Intendencia en estos próximos meses, expresó Vergara, destacando que Uruguay Impulsa también ofrece una oportunidad para tener una perspectiva laboral más luminosa. En este sentido se explicó que el programa también apunta a la formación, que será coordinada por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Un primer eje de la capacitación constó este viernes de aprendizajes vinculados a la estructura, cultura y políticas institucionales, mientras que en el segundo aparecerán temas como alfabetización digital, resucitación cardíaca básica, salud y seguridad laboral e igualdad de género, al tiempo que el tercer eje se enfocará directamente en lo laboral, con cursos disponibles como manipulación de alimentos, agricultura urbana, seguridad vial, mantenimiento de áreas verdes y jardines, sistema alternativo de construcción liviana, pinturas en superficies edilicias, introducción al turismo y anfitrionía turística. Ahora en temas laborales, porque el presidente de Fuesis, Fabio Riverón, reveló en la Comisión de Legislación, de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que, además de la empresa norteamericana Verizon, la empresa china TikTok también cerró la sede aquí en Montevideo, desde la cual atendía al mercado brasileño. En ese marco, ahora suman 440 las personas que, quedaron desempleadas. Ambas operaban mediante Alórica, plataforma que brinda servicios terciarizados de atención al cliente en Aguada Park. La totalidad de los trabajadores vinculados son 440 en realidad. Quedan 250 en plantilla en realidad de la propia Alórica en realidad, con otros servicios en realidad, pero las dos empresas que formalmente hace unos días confirmaron su cierre en Uruguay. La comisión se quedó evaluando en realidad algunos datos que dimos, por lo menos de la primera instancia, ¿no? En el sentido de decir, las desvinculaciones que tenemos hoy formalmente arriba de la mesa no tienen como mucho variable en realidad, porque responden a políticas que el propio Estados Unidos está adoptando hoy en realidad, pero sí dejamos una preocupación que capaz que es más para el análisis de la propia comisión. En ese sentido hicimos en la mesa salarial un planteo formal de instalar un observatorio en realidad con financiación, pero sobre todo el observatorio que nos permita, sobre todo, anteceder a algunas decisiones que la propia inteligencia artificial está tomando hoy. Esto de que va tomando experiencia en realidad y una vez que toma la experiencia se cortan los servicios brindados por los seres humanos. Bueno, para esto nosotros lo que planteamos es necesitamos un observatorio que nos permita prever con determinada anticipación y ver cómo en realidad vamos intercalando una situación con la otra.
Bueno, sobre este tema, MBD Noticias consultó a Adrián Yuri, que es diputado colorado, además de vicepresidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, quien se mostró favorable a estudiar la propuesta del observatorio planteada por Fuesis. En ese marco reconoció además que el cierre de una de las empresas podría deberse a la inteligencia artificial, aunque aclaró que en el otro caso fue por la baja competitividad. Bueno, el tema de la inteligencia artificial, los trabajadores dejaron claro que uno de los clientes podría haber sido por la inteligencia artificial, que otro de los clientes directamente era por un tema de competitividad. Lo dejaron bien claro, está expreso en las actas taquigráficas de la comisión, pero también hay que empezar a investigar y hay que empezar a buscar. En otros países ya existen leyes, por ejemplo, que no las tenemos acá, en las cuales las empresas están obligadas a avisar con mucha anticipación de que van a implementar inteligencia artificial y de qué manera, porque eso va a afectar directamente a los trabajadores. Eso hoy no existe acá y estaría bueno, y por parte nuestra lo vamos a hacer, vamos a empezar a investigar qué podemos implementar en Uruguay. Esta empresa trabaja en zona franca, por lo tanto ya tiene una cantidad de beneficios que otras empresas no tienen, pero en realidad igual la competitividad se hace un poco dificultosa y va por ahí el tema. ¿Qué es lo que está planteado hoy en día? Bueno, no son nuevas exoneraciones para las empresas. Habría que investigarlo, habría que buscar una solución, pero hoy en día no hay nada planteado nuevo. Marines maniobras en el cerro de Montevideo. Marines norteamericanos con los uruguayos. Bueno, polémica, se informó, no se informó en el Parlamento. Esto generó malestar en varias filas. Hay más detalles a propósito de este asunto, pero van a llegar a partir de este momento en el informe de nuestro querido compañero Federico Yurkovic. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? José, un gusto retomar el contacto aquí los domingos con información y análisis, hoy más que nada. Efectivamente, es cierto. No estuvo con nosotros el domingo pasado. Hoy sí, no estuvo al aire porque estaba trabajando de todas maneras. Estaba al firme como un soldado. Al firme como un soldado, y el informe hubiera tenido que ver con las notas que dimos el domingo y por las cuales termina generándose las repercusiones que se generaron en la semana. Vamos a hablar de lo que fue el ingreso de estos marines a Estados Unidos. Déjame contar brevemente el origen de la noticia, Josema. Sí. Yo sigo portales especializados de temas de defensa y militares también. Allí encuentro el 4 de septiembre una nota que habla del ingreso y de los ejercicios realizados en Montevideo. Me pongo a buscar información, la única que encuentro es de un día antes, del 3 de septiembre, emitida en redes por la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, donde confirma lo que dice el portal especializado. Sigo buscando, no encuentro información, solo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, que aporta más información. En base a eso hicimos la nota consignando que no había registro en el Parlamento de estas operaciones, que la Armada no había informado, que el Ministerio no había informado y que tampoco Presidencia había informado, aunque llegué a consultar a fuentes del Ministerio de Defensa, Josema, que nunca me respondieron. Quizás si lo hubieran respondido, hubiéramos podido salir al mismo momento con la versión del Ministerio, que hasta el día de hoy, te digo, Josema, no está clara. Esta información surgió, la tomaron otros medios, la tomaron el sistema político, y la ministra Sandra Lasso dijo esto en la semana. A ver. Estamos hablando de un intercambio donde se ingresaba, por supuesto, sin armamento, donde además lo que había era un intercambio, diríamos, de carácter académico o de ideas, y en ese sentido fuimos también a buscar desde el punto de vista de qué había sucedido con intercambios similares, y tenemos varios ejemplos de intercambios similares donde no pasando por el Parlamento. Ahora, no podemos dejar pasar que esta noticia que de alguna manera es errónea, porque allí no hubo ningún ejercicio combinado, como en otras oportunidades que sí requerirían un tratamiento parlamentario. Esa noticia es bastante entreverada con otras noticias que tienen que ver justamente, y nos parece muy parecido a una operación de algún tipo de política que no logramos entender.
Decíamos que esto generó mucha polémica y seguramente va a seguir dando que hablar un poquito más. También en algún momento le habían consultado justamente si se había informado al Parlamento. Lasso dijo que estaba dispuesta a informarlo en la Comisión de Seguridad del Senado, en este caso, ¿no, Fede? También. Sí, informar después de qué ocurrió y a destiempo. Justamente, decir, no es información errónea. Los marines entraron a Uruguay, hicieron ejercicios en el cerro, no solo teóricos, sino también prácticos, porque los estábamos viendo recién en lanchas abordando barcos. Las otras noticias que dice Lasso son confusas, estaban relacionadas a lo que dijimos el domingo, que esta visita se produjo en el marco, al mismo tiempo, el mismo día, que Estados Unidos empezaba a desplegar 4.000 marines en toda la región para reforzar su presencia en un pretexto de combatir al narcotráfico, pero con Rusia y China como leitmotiv verdaderos detrás. Esto lo dice cada funcionario de Estados Unidos que ustedes quieran buscar y leer, no lo invento yo. Esa es la confusión, esas son las otras noticias que decía Lasso. Sin embargo, siendo senadora, hace poquito, más de un año, decía esto. Esta vez no se pasó por el Parlamento y entendemos que eso es una situación que nos alarma desde el punto de vista de que el Parlamento ejerce un rol, que es el rol de Contralor y de poder analizar todas y cada una de los motivos por los cuales se abre ingreso a un buque de estas características. Nosotros entendemos que el Parlamento tiene que estar, tiene que ser consultado, porque si no se van debilitando todas las herramientas que tenemos nosotros como parlamentarios. Esto fue cuando era legisladora, senadora, no ministra de Defensa. Mayo de 2024, Josema. Esto es a raíz de algo que había pasado en abril de ese año, que fue cuando descubrimos que un barco estadounidense militar, el Cutter, me sale ahora el nombre, lo vimos todos ahí y dijeron, ¿y esto qué hace acá? Consultaron, el Frente Amplio concretamente vio que no habían pedido permiso al Parlamento, hicieron las críticas, Alejandro Sánchez era senador, pidió la renuncia del entonces ministro Armando Castañebat, y se dio esta consulta que protagonizó la senadora Sandra Lasso, tanto al canciller como al ministro de Defensa. En torno a esa fecha, el 27 de abril, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado reconociendo el error, que no se había avisado al Parlamento y por lo tanto se restringía la capacidad operativa de ese buque, limitándolo solo a cuestiones operativas. Desde el Frente Amplio se dijo que no se creía en esa explicación y que se había faltado el respeto al Parlamento. Así las cosas, un poco más de un año después, Josema, cerramos este informe diciendo que esto no está terminado porque en las últimas horas, repasando los videos que subieron a sus redes sociales y portales los marines de Estados Unidos, surgen por lo menos algunas declaraciones que dan a entender que no solo hubo ejercicios como los que vimos, sino también prácticas de tiros. En este curso vamos a disparar más en posiciones alternas. Tenemos como cuando los blancos están móviles, prioridades de cuáles son los más peligrosos en ese momento. El combate está embarcada, un buque de guerra. Para ser desplegado tuvo que hacer un pre-deployment, un adiestramiento previo. Also a 6-week course. También un curso de 6 semanas. And this course, engagements. Es muy normal que los vientos estén soplando, no sé, kilómetros, pero 60 millas por hora. Bueno, bien, ahí estaba, archivo, y esto pasó hace poquito nada más, Fede, ¿no? Bueno, Josema, lo dicho, entonces esto creo que recobra impulso político en la bancada de senadores del Senado del FA. El tema va a estar presente en la oposición, obviamente todavía no lo dan por cerrado y está la posible comparecencia que vos citabas. Obviamente aquí lo seguiremos de cerca el tema. Gracias, Fede, muy completo como siempre, ¿eh? Muy bien, nosotros ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más MBD Noticias. Segundo bloque de la edición domingo de MBD Noticias. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que desde este lunes 15 y hasta el 30 de septiembre habrá diversa cantidad de actividades enmarcadas en una nueva Semana del Corazón que se va a ampliar por más días, obviamente. La Intendencia va a participar allí con diversas movidas sanitarias y preventivas en las distintas policlínicas.
En este 2025 se cumplen 25 años de la campaña conocida como Día Mundial del Corazón, que se celebra cada 29 de septiembre y que estará precedida por la Semana del Corazón Cardiovascular, ampliada una quincena, comenzando este lunes 15 y hasta el 30 de septiembre bajo el lema Cada latido importa, no te pierdas nada. En un comunicado, la Intendencia de Montevideo informó que 1 de cada 5 personas muere antes de los 70 años por enfermedades cardiovasculares, responsables del 23,4% de los fallecimientos que se producen en el país. En este sentido, se destaca que la mayoría de estas enfermedades se pueden prevenir mediante el control de presión, glucemia y colesterol, como así también con alimentación saludable, evitar alcohol, tabaco y vapeo, reducir el estrés y mejorar el descanso, además de moverse a diario y realizar controles médicos periódicos. Por eso las autoridades comunales invitan a participar de las distintas actividades que están previstas desde este lunes 15 en todas las policlínicas departamentales, en las que además de acciones preventivas se desarrollarán juegos, ferias y otras movidas para estimular el cuidado de la salud, y cuyo detalle se puede encontrar en el portal de la Intendencia de Montevideo. Hay que moverse, tomar agüita y moverse mucho, consultar al médico, entre otras cosas. Bueno, hablando de corazones, una alegría para los corazones uruguayos este fin de semana, gracias a la maratonista, Julia Paternain, que se destacó este fin de semana justamente porque la deportista logró la medalla de bronce en el maratón femenino del Mundial de Atletismo que se desarrolla en Tokio, dando a Uruguay su primer podio en la historia de estos campeonatos. Que había entrado tercera, hasta que los vítores del público le hicieron darse cuenta de la hazaña que había concretado. Nacida en México y de padres uruguayos, vive en Estados Unidos, donde este mismo año, el 30 de marzo, hizo su debut en maratón con victoria en Rockland Lake, en el estado de Nueva York, con un tiempo de 2 horas 27 minutos, finalizando en el puesto 30 con 1 hora 12 minutos y 1 segundo, récord nacional, mejorando también la anterior plusmarca uruguaya en la distancia, que era de Lorena Sosa desde agosto de 2024, con 1 hora 17 minutos y 13 segundos. Bueno, cuánta alegría, allí Julia entonces Paternain festejando. Claro, no había caído en cuenta que se había metido en el podio. Bueno, muy bien, nosotros estamos prácticamente en el final, pero a partir de este momento va a sonar una música que ustedes ya de alguna manera deben saber que es un clásico aquí en esta edición domingo de MB Noticias, porque justamente es la música de Piero con la Sinfonía Inconclusa del Mar. Y nos vamos a meter justamente acá en la expedición Uruguay Sub-200, que por estas horas ya empieza a llegar a su fin de alguna manera, siendo que empieza la última semana de exploración a bordo del Falcorchu, el barco en el que además, de científicos está nuestro compañero Gustavo Vila, con quien hablamos, ustedes recordarán, el domingo pasado, y a quien vimos a lo largo de la semana, por ejemplo, en su programa sobre ciencia y también en distintas intervenciones en los programas de nuestro canal que seguirán por lo menos hasta el 19 de septiembre, que es el último día de esta travesía, como decíamos, el Uruguay Sub-200, allí a bordo del Falcorchu. El miércoles 10, ya hubo nuevos descubrimientos, además, ¿no? Sigue arrojando imágenes impresionantes. El miércoles, como decía, por ejemplo, avistaron un pez luna, además tiburones grises. Ayer sábado encontraron el esqueleto de una ballena sobre un arrecife de coral, también una raya eléctrica clasificada como especie en peligro crítico de extinción, y en la zona de Cabo Polonio encontraron más arrecifes de coral y un tiburón angelito. Mire, ahí tiene el pez luna. Esto es parte de lo que ha arrojado en los últimos días esta expedición, este Uruguay Sub-200 que la verdad que uno se cuelga allí a mirar las imágenes y aprender un poquito de los comentarios de los científicos. Vamos a escuchar un poquito y ver algo más de lo que ha dejado esta semana. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un checo lenguado toca el arpa de costado, blan, 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 blan. Qué maravilla, Bueno, estamos prácticamente en el final, decía. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana. Mientras vemos cómo está Montevideo ahí. Para mañana, lunes 15 de septiembre, cielo nuboso, algo nuboso con neblinas en la mañana. La mínima será de 11 grados y la máxima de 19. Para el martes 16 de septiembre, mínima de 9, máxima de 20, con el sol haciendo una fuercita ahí para salir, pero estará nuboso, tirando claro. Veremos qué pasa de aquí al martes. Es el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología.
Y nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8. Los espero. Después a las 13 y a las 18:30. Nos vamos y los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. En paralelo a la discusión parlamentaria del presupuesto, el Frente Amplio y el gobierno recorren el país para explicar la propuesta y responder las críticas que surgen de la sociedad civil por asignaciones menores a las esperadas en áreas clave. El presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el senador colorado Andrés Ojeda criticaron al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, que en el cierre de la Expo Prado defendió la compra de tierras por parte de Colonización. El primer Congreso Nacional de No Fusionistas del Partido Colorado rechazó en Florida la creación del lema Coalición Republicana a nivel nacional que promueve el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda. La Corte Electoral comienza a analizar este lunes si le retira la ciudadanía al intendente de Soriano, Guillermo Besosi, luego de ser informada por la justicia de que está formalizado desde marzo por 7 delitos de corrupción contra la administración pública. Videos publicados por los Marines de Estados Unidos dan a entender que los ejercicios combinados realizados a mediados de agosto en el Cerro de Montevideo con marinos uruguayos incluyeron prácticas de tiro con objetivos móviles y fijos. La Intendencia de Montevideo sumarió a un funcionario trasladado en 2022 definitivamente al municipio G por realizar 2 tareas en el mismo horario, al menos durante 6 meses, pero con sospechas de que esto ocurre desde hacía 3 años. Por primera vez en la historia, una atleta uruguaya, Julia Paternán, logró subir al podio del Mundial de Atletismo al conseguir en Tokio el tercer puesto en la maratón femenina con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 23 segundos.